puedo inspirar, en mi casa no me podría inspirar, con este turbio, con este tráfico, con este bullicio, no puedo. A ver, voy a tratar de inspirar. No me sale nada, hasta mis neuronas ya no tengo. Ya sé, creo que me voy a ir a la naturaleza, al paisaje. Ahí sí me va a salir, gracias. Ay, pero qué rico aire, ¿se entiende? Por fin, ahorita sí me voy a inspirar. A ver, empecemos por la introducción a un sistema filosófico, donde daré a conocer las diversas figuras desde la conciencia hasta el saber absoluto, donde tratará acerca de la construcción de la realidad, que se llamará la dialéctica. Pero, mi título, ¿qué sería? Pero como trata la construcción de la realidad, otro tema es la dialéctica, encima del sistema filosófico. A ver, la fenomenología del espíritu. Ajá, ¿está bien? Sí. Pero con esta naturaleza, ¿quién no podría escribir a su gusto? Señor Hegel, ¿qué pasó, señor Hegel, por favor, su libro, y necesitamos cuanto antes que se termine. Mire recién, ¿cuántas hojitas no ha escrito usted? Las máquinas nos están esperando, la imprenta, de una vez. Tiene que escribir rápido, señor Hegel. Ay, Dios mío, ya ahorita. La construcción de la realidad es lo que se llama la dialéctica, introducción al sistema filosófico, a dar a conocer las diversas figuras de la construcción. Todos, con ustedes, el gran, el único, el inigualable, el que todo sabe, todo lo ve, el que todos tratan de imitar, pero jamás igualar. Con ustedes, el gran, el único escritor, Friedrich Hegel. Demos fuertes votos de aplauso, por favor. Señor Hegel, sus palabras. Gracias, público en general. Gracias por su aprecio, por su cariño, por su casamiento. Gracias, me siento hoy bendecida, halagada con todos ustedes. Bueno, hoy en el presente año 1807 voy a dar a conocer mi libro, un pequeñito, insignificante, mi libro titulado Fenomenología del Espíritu. Aplausos, por favor, aplausos. Ustedes pueden ver un chiquito libro insignificante de infinitas hojas, titulado Fenomenología del Espíritu. Bueno, chicos, hoy en esta mañana, hablando sobre el título de la obra Fenomenología del Espíritu, pues trata acerca de la dialéctica, de la construcción de la realidad, que viene a ser la Fenomenología del Espíritu, que a ustedes, chicos universitarios, que muy pronto de acá saldrán con una carrera exitosa, pues es un libro importante que deben leerlo acerca de la construcción de la realidad, en la cual yo trato de hacerles entender acerca del conocimiento, de la autoconciencia, de la realidad que hoy mismo se vive en el año 1807. Señor Hegel, por favor, señor Hegel, le suplico por favor un autógrafo. Yo le para el libro original. Ah, mira, ¿ves? Pues acá creo que falta una letra, falta la autoconciencia, mira, falta la página 122, ¿crees? ¡Qué barbaridad! No, yo no acepto libros piratas, Dios sabe en qué momento estabas metida en librerías de piratas. Ay, Dios mío, esta realidad. Lo siento, señor Hegel. ¿Cómo puedo hablar siguiendo acerca de la fenomenología del espíritu, como les decía, que habla acerca de la autoconciencia? Pues como podemos ver, es acerca de cómo se entiende la dialéctica como una estructura comprensiva, pues no de la realidad que hoy mismo se va viviendo. Y como les venía mencionando, ¿no? Que esta chiquilla que se acerca con su libro, toda una piratería, por Dios, ¿a dónde ya estamos llegando ya en esta realidad? Están formando muchos jóvenes piratas, no, esto tiene que acabarse, Dios mío, ahorita aquí entregó PPK, creo que de un momento estos años futuros creo que va a ingresar. Señor, déjala hablar tonterías. Por favor. Ay, Diosita, así. Aplausos para esta chiquilla, muy bien. Tarea, así me gusta que me entreguen los libros bien originales, no como esas piraterías. Muy bien, a ver, ¿dónde quiero que lo firme? Ahí, fírmelo, por favor. A ver, con mi plumero de oro, todavía voy a firmar, a ver.
De acá, señorita, no se vaya, por favor. De acá yo presumo que a unos 20 años, aún me suenan mis astros, me dicen que un catedrático titulado de apellido León García creo que va a hacer leer mi libro Fenomenología del Espíritu. Así es que mejor ya desde este momento vaya poniéndose a leer. Tiene infinitas hojas, señorita, y además trae un buen mensaje. Gracias, señor. Con eso voy a llegar a mi autoconciencia. Muchas gracias, señor. Tenga el libro. Gaby, don Panchito recién está matriculado, sigue matriculado todavía. Sí, mami, yo ya me he matriculado, ya. Pero el día de mañana puedes venir todavía a matricularte. Yo te paso la información, pero... Mira, hay 6 cursos para matricularte, pero hay uno nuevo, que se llama Metodología de la Investigación. ¿Y qué catedrático está? ¿Es un nuevo catedrático? Al parecer sí, nunca lo he escuchado. Dice, a ver, Juan Javier García León. No, León García, dice. Gaby. ¿León García? Ay, ya soy ciega, ¿ves? Ay, ese profesor, me suena ese nombre, Gaby. A ver, no sé dónde lo he escuchado. Pero me parece que fue un sueño, pero sí lo he escuchado su nombre. Ah, ya sé. ¿Te acuerdas del video? ¿Qué video, Yane? Del video que colgué a YouTube, pues. ¿Que ahí está de Hegel, su presentación del libro. Yo no ves, está del frente. Él va a firmar el libro todavía de su fenomenología y todo eso está explicando, Gaby. ¿No ves el libro? A ver, revisa. Sí, dice Fenomenología del Espíritu. Justo es ese libro, Gaby, tenemos que leer ahorita porque es un librote. ¿De verdad? Sí, y él decía que tenía que... Y él había predicho, Gaby. Por eso se llama ese nombre, León García. Y por eso, wow, dije, ¿no? Y tenemos que leer ahorita porque él dijo que son infinitas páginas, tiene, dice. Pero supongo que va a tomar mucho tiempo leer, hay que leer. Pero... Tal vez ni terminemos de leer cuando terminamos la universidad, mejor hay que leer una vez, Diane. Sí, vamos, Gaby, sí, mañana hay que ir a las clases. Ustedes se preguntaron por qué estamos aquí. Yo existo porque pienso. El hombre piensa. Es el lugar en el cual todos los saberes son pensados. Descartes es un héroe del pensamiento. Es difícil enfrentar las grandes cuestiones. Es un libro de Jean-Paul Sartre, Crítica de la razón de Hegel. Esta es la historia de la filosofía de Hegel. Es la filosofía es la totalidad de lo real, porque piensa. La totalidad de lo real. Su primer texto importante no aparecería hasta 1807. Se trataba de la Fenomenología del Espíritu, concebida por Hegel como una introducción a su sistema filosófico. La Fenomenología del Espíritu va a ir estudiando las diversas figuras de la conciencia, desde la conciencia sensible hasta el saber absoluto, o sea, el saber del absoluto que se sabe a sí mismo. Hegel va a ir comenzando desde el punto de partida de la filosofía moderna, que es esta pura intuición sensible, va a ir viendo cómo se forma la autoconciencia, proceso en el cual él considera muy importante establecer los pasos del reconocimiento, y ahí hay páginas muy célebres como las de El amo y el esclavo, el tema de la conciencia infeliz, etc., y llegar finalmente a el modo en que la conciencia está más allá de sí. Para Hegel, el individuo y todo, las partes, digamos, finitas, que están en nuestro conocimiento habitual, pertenecen a lo infinito y son manifestaciones de lo absoluto. La fenomenología del espíritu dibuja las figuras de la conciencia, desde la mera conciencia sensible, pasando por la autoconciencia, hasta llegar al saber absoluto, o sea, a la conciencia de que en el propio pensamiento el absoluto se piensa a sí mismo. Somos, por así decirlo, las neuronas de Dios. Georg Wilhelm Friedrich Hegel
Nació en Stuttgart, 27 de agosto de 1770. Fue un filósofo alemán. Recibió su formación en el Tübinger Stift, un seminario de la Iglesia protestante en Württemberg, donde trabó amistad con el futuro filósofo Friedrich Schelling y el poeta Friedrich Hölderlin. Le fascinaron las obras de Platón, Aristóteles, Descartes, Spinoza, Kant y Rousseau, así como la Revolución Francesa, la cual acabó rechazando cuando ésta cayó en manos del terror jacobino. Murió víctima de una epidemia de cólera que hizo estragos durante el verano y otoño de 1831. Fue el padre del historiador Carl von Hegel, que vivió desde el año 1813 al año 1901. Friedrich Hegel murió el 14 de noviembre de 1831. Hegel, considerado por la historia clásica de la filosofía como el representante de la cumbre del movimiento decimonónico alemán del idealismo filosófico y como un revolucionario de la dialéctica, habría de tener un impacto profundo en el materialismo histórico de Karl Marx. La relación intelectual entre Marx y Hegel ha sido una gran fuente de interés por la obra de Hegel. Hegel es el célebre como un filósofo muy oscuro pero muy original, trascendente para la historia de la filosofía y que sorprende a cada nueva generación. La prueba está en que la profundidad de su pensamiento generó una serie de reacciones y revoluciones que inauguraron toda una nueva visión de hacer filosofía, que van desde la explicación del materialismo marxista, el preexistencialismo de Søren Kierkegaard, el escape de la metafísica de Friedrich Nietzsche, la crítica de la ontología de Martin Heidegger, el pensamiento de Jean-Paul Sartre, la filosofía nietzscheana de Georges Bataille, la dialéctica negativa de Theodor Adorno, la teoría de construcción de Jacques Derrida y la teoría psicoanalítica de Jacques Lacan, entre otros. Resulta patente en este sentido el impacto que el sistema hegeliano ha tenido en la filosofía continental, y en especial en la filosofía francesa del último siglo, donde la recepción de Hegel estuvo mediada principalmente por Jean-Hippolyte Alexander Koyré y Alexander Kojev. Se suele considerar la primera obra realmente importante de Hegel su Fenomenología del Espíritu, escrita en el año 1807. Si bien sus nunca publicados en vida escritos de juventud, entre los que sobresale el espíritu del cristianismo y su destino, han sido objeto de estudio e interpretación desde su publicación a principios del siglo XX. Otras obras prefenomenológicas, como La Constitución de Alemania, escrita en 1802, dan cuenta del triste estado del Imperio Romano Germánico a comienzos del siglo XIX, el sistema que propone para Alemania y el resentimiento que ella expresa por los demás países de Europa, con excepción de Italia, que según Hegel comparte el destino de Alemania. Hace de esta una obra un extraño presagio de la Segunda Guerra Mundial. En 1802 aparecen sus primeras publicaciones en la Revista Crítica de Filosofía, en la que trabaja junto a su viejo compañero de seminario de Tübingen, Schelling. Actualmente, la Fenomenología del Espíritu es considerada la más importante obra de Hegel. Aún en vida, publicó además La Ciencia de la Lógica, la Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas y la Filosofía del Derecho. Otras varias obras sobre la filosofía de la historia, la religión, la estética y la historia de la filosofía se recopilaron a partir de los apuntes de sus estudiantes y se publicaron póstumamente. Friedrich Hegel escribió su primera obra titulada Fenomenología del Espíritu. Esta obra fue pensada por Hegel como una introducción a su sistema filosófico hegeliano. Pero partimos de qué es fenomenología. Proviene de la palabra griega fenómeno, que significa resplandecer, manifestarse.
Esta palabra fenomenología fue utilizada anteriormente por Kant. Kant lo divide en dos partes, que es noumeno y fenómeno. El noumeno es la cosa en sí y el fenómeno es cómo se va a manifestar la cosa en sí. Bueno, en el pensamiento de Hegel, la fenomenología no va a tener la misma comprensión de Kant, sino que esta va a estudiar diferentes figuras de la conciencia, cómo se va a desarrollar, cómo se va a manifestar. Bueno, las figuras de la conciencia, en ese sentido, lo que va a buscar Hegel es establecer cuáles son los tipos y cuáles son las formas a partir de las cuales la conciencia va a evolucionar. La conciencia no es un estado estático, está siempre en un constante devenir, en una evolución constante. Bueno, las figuras de la conciencia vienen siendo un estudio de los estados en los cuales la conciencia se va a ubicar, porque sabemos que hay diferentes maneras en que la conciencia se manifiesta, y esto lo da a conocer Hegel en su libro. Bueno, y en la medida en que se manifiesta la conciencia, esta se va a autoconocer. En ese sentido, la conciencia es entendida por Hegel como el espíritu en sí, que se va a manifestar en el mundo real. Bueno, respecto a la evolución, va a empezar de una parte más baja, que es la conciencia sensible. Luego va a pasar a otra etapa, que es la autoconciencia, y finalmente vamos a llegar a lo que es el saber absoluto, que esto en sí es la conciencia. Bueno, llegamos a la conciencia de que en el propio pensamiento es absoluto. Se piensa en sí mismo para comprender mejor. Hegel quiere decir que nosotros somos la esencia del universo, en donde el espíritu se hace autoconsciente. Este es el ser autoconsciente, va a ser también absoluto. Por lo tanto, Hegel que señala que todo lo absoluto está en nosotros. El primer estado que se estudia en la evolución es la conciencia sensible. La conciencia sensible lo considera como el estado de ignorancia, porque la conciencia no tiene conciencia de sí misma, aunque parezca redundante, ya que se encuentra volcada hacia el mundo exterior. No está volcada a sí misma, sino está volcada al mundo de los objetos, de los entes, de las personas, de lo que vemos. Y los objetos es lo único que percibe, los cuales se manifiestan de forma diferente, que corresponden al mundo fenoménico, como lo denomina Hegel. A este mundo de las apariencias, al mundo de lo que se nos presenta. Bueno, esta conciencia sensible se ignora a sí misma porque anda demasiado pendiente del mundo exterior, y lo único que le preocupa es la experiencia del mundo de los objetos. En esta conciencia sensible, lo único que existe es el mundo, y la conciencia se identifica con él porque se considera que el mundo es lo real, y por lo tanto es real y es lo único que puede ser conocido. Asimismo, la conciencia, para ir a una forma más explicativa, se forma de conceptos y de leyes. Comienza formando conceptos. En general, primero es formando conceptos, como tal son abstractos, y busca elaborar explicaciones universales hasta el punto de llegar a elaborar leyes que van a explicar de manera de cómo se van a dar los objetos, ya sean universales, y luego llegarían a ser prácticamente lo que son las leyes. Los conceptos y las leyes son considerados como no observables, pero en el afán de formular las leyes, la conciencia se da cuenta de que esos conceptos y esas leyes como tal no son observables, y por lo tanto, en esencia, no provienen de los objetos, porque si provenieran de los objetos podrían ser captados aquí fácilmente, podrían ser experimentados. Entonces, los conceptos y las leyes dice que la conciencia, que son puestos por esta misma, o sea, la conciencia misma.
ella misma ha constituido esos objetos. Es decir, la conciencia permite que los objetos sean nombrados y toma conciencia de que hay algo más que el objeto. Y esto, al descubrir, lo llama la autoconciencia, que sería la conciencia otra vez vuelta en la conciencia, aunque sea redundante. Una vez descubierto la autoconciencia, vendría a ser el segundo momento. Bueno, la conciencia está compuesta por una dualidad que es el sujeto y el objeto. Esta se va a dar como una relación entre las dos, en la que el primero es el sujeto va a experimentar y el objeto va a ser el experimentado. O sea, va a haber una doble dimensión. Esta relación busca establecer una autoafirmación de la conciencia frente al objeto. Esta afirmación es de dominio, porque la conciencia va a estar encima del objeto, o sea, la conciencia arriba y el objeto abajo. Y aquí se va a dar, en el libro de Hegel nos menciona del señorío y el siervo. Entonces esta relación se va a manifestar acá, como muchos también la han llamado la dialéctica del amo y del esclavo. Por lo tanto, la relación se genera entre el sujeto y el objeto. Es la relación, como ya les acabo de mencionar, del señorío y del siervo, o sino también llamado del amo y el esclavo. Hegel desarrolla una perspectiva dialéctica de su modelo filosófico. Así es como él llega a su dialéctica hegeliana. Para Hegel, la historia comienza cuando se enfrentan dos deseos, dos conciencias deseantes. Ante todo vamos a diferenciar el deseo humano del deseo animal. El deseo humano desea deseos, es decir, el deseo de un hombre desea el deseo del otro, es decir, desea que el otro lo reconozca como su superior, que se le someta. Por eso yo deseo el deseo del otro, deseo que el otro me reconozca, se me someta, y que yo, vamos a ver en qué me voy a constituir cuando esto ocurre, qué relación se va a establecer entre el otro y yo. Pero en principio el hombre desea deseos, el animal desea cosas, y las cosas que desea generalmente se las come, desea cosas naturales. El hombre no desea cosas naturales, y este es el excepcional hallazgo de Hegel. La conciencia es deseo, con lo cual en este momento Hegel está sacando a la conciencia de esa inmanencia en que el pensamiento idealista subjetivo la tenía, es decir, la conciencia como una interioridad. Acá la conciencia, al ser conciencia deseante, se expulsa, está arrojada hacia afuera. Lo que yo deseo es el deseo del otro. El animal desea cosas, desea la materia, la naturalidad, lo natural. El hombre desea deseos. Bien, se establece entonces el enfrentamiento. Yo deseo que el otro se me someta. Deseo que el deseo del otro me reconozca. Mi deseo es que el otro se me someta y me reconozca. Y el deseo del otro es que yo haga eso, que yo me someta y lo reconozca a él. Este enfrentamiento tiene una resolución, porque uno de los dos en determinado momento sabe, los dos saben, he pedido perdón, está bien, los dos saben, en realidad cuando uno explica mal algo tiene que pedir perdón, los dos saben, las dos conciencias deseantes saben que están emprendiendo una lucha a muerte, a muerte. Yo deseo que el otro se me someta y me reconozca, y el otro desea que yo me le someta y lo reconozca. Esta es una lucha a muerte, pero en determinado momento se resuelve, porque una de las dos conciencias tiene miedo, el temor. ¿A qué tiene miedo? A morir. Tiene miedo a morir,
porque esta que es una lucha a muerte va a terminar con la muerte de uno de los dos. Entonces, el que tiene miedo a morir antepone el temor a la muerte a su deseo. Es más fuerte su temor a morir que su deseo de ser reconocido por el otro. En cambio, aquel en el cual el deseo es más fuerte que su temor a morir es el que somete al otro. Pero el otro, el que pierde, en él no es tan fuerte el deseo de ser reconocido, es más fuerte el miedo a morir. Entonces ese se me somete. Tenemos una figura que domina, porque en esa figura su deseo de ser reconocido es más potente, como dijimos, que su miedo a morir, y esa figura es la que termina erigida en la triunfadora del enfrentamiento. Esa figura es el amo. La otra figura, aquella que tiene miedo a morir y en consecuencia no le importa, deja de lado el deseo de ser reconocido, es el esclavo. Quedan así entonces constituidas las dos figuras del amo y el esclavo, en las cuales Hegel encuentra el inicio de la historia humana. Ahora, observen ustedes aquí la genialidad de Hegel. ¿Cómo continúa esto? Porque esto continúa. El amo queda en total insatisfacción porque aquel que lo está reconociendo ya no es un sujeto autónomo, ya no es un otro autónomo, sino que es un esclavo. O sea, aquel que me reconoce es un esclavo, es mi esclavo. ¿Qué clase de reconocimiento es este?, dice el amo. Soy reconocido por alguien que tuvo miedo a morir. Soy reconocido por alguien que prefirió dejar de lado su deseo, aquello que lo volvía humano, por el miedo a morir. En consecuencia, no me está reconociendo un ser humano, me está reconociendo un mero esclavo. No tengo reconocimiento alguno. Esa lucha que emprendí por el reconocimiento me ha llevado a no ser reconocido, sino apenas por un esclavo. El amo queda paralizado en esta derrota. Lo pone al esclavo a trabajar y el esclavo se pone a trabajar. Y aquí observen el desarrollo dialéctico de la cosa, ¿no? Cómo se va desarrollando dialécticamente. El esclavo trabaja para el amo. El amo queda confinado a la pasividad, al ocio y al goce. El amo recibe lo que el esclavo le da y se transforma en un ser ocioso, en un ser pasivo. El esclavo, por el contrario, trabaja para el amo. Y al trabajar para el amo, tiene que trabajar la materia. Al trabajar la materia, el esclavo comienza a construir la cultura. Porque la cultura es el trabajo que el hombre ejerce sobre la naturaleza, sobre la materia. El hombre transforma la naturaleza, transforma la materia y de eso surge la cultura, las culturas históricas, surge todo. Entonces, la historia humana pasa por el lado del esclavo. Es el esclavo el que con su trabajo para el amo descubre que él tiene una relación con la materialidad que es creativa. Es tan creativa que le permite sentirse más humano que el amo. Entonces, el amo engorda, digamos. El amo está ahí tirado esperando que el esclavo le lleve las cosas. El esclavo se las lleva, pero mientras tanto ha descubierto que ese trabajo con la materia, en ese trabajo ya descubre su libertad, porque, y esto lo va a decir Sartre del proletariado urbano, dice, en última instancia, en la fábrica, aún en su momento de mayor, digamos, humillación, un proletario siempre decide si pone un tornillo en tal lugar o en tal otro, si lo pone antes o lo pone después. En estos pequeños momentos va descubriendo su libertad. Y el esclavo hegeliano, al transformar la materia, va dando origen a la cultura humana.
Después de haber visto en qué consiste la dialéctica del amo y el esclavo, Hegel hace un análisis en su libro entre la relación que hay entre la autoconciencia. Nos hace saber que existe una relación entre las características de la conciencia misma y la filosofía. Para esto cita dos filosofías, como es el estoicismo y el escepticismo. El estoicismo o los estoicos afirman sobre todo que el hombre es un ser libre y que nada en el mundo exterior los afecta. En ese sentido, el hombre se siente autosuficiente. El estoicismo niega cualquier tipo de poder del mundo exterior sobre nosotros, sobre el hombre, por lo que Hegel toma el mundo exterior como lo irreal. Eso es lo que toma del estoicismo, lo irreal. Bueno, con otra filosofía que se relaciona es con el escepticismo. Los escépticos niegan de manera radical cualquier tipo de validez, de verdad, en la percepción del mundo exterior. Ellos dudan radicalmente que algo externo, o sea, el mundo de los objetos, puedan perturbar al yo. Eso sería, ellos dicen que es imposible, porque en la conciencia está más allá, o la conciencia va a estar más allá de lo que podemos percibir con los sentidos. Eso dicen los escépticos. En el número 208 podemos encontrar un tema muy profundo que dice la realización de la autoconciencia racional por sí misma. Bueno, ¿qué nos dice respecto a este tema? Hegel nos dice que tanto la autoconciencia como la realidad objetiva tienen que guardar una estrecha relación. Por ende, la autoconciencia nos manifiesta que no es una función simple y directa, sino que es mucho más compleja. A raíz de ello hace una pregunta y menciona de que ¿cómo hacemos para tener una conciencia exacta de lo que nos está pasando, es decir, en la mente, y de lo que estamos haciendo, es decir, en el cuerpo? A esto responde la autoconciencia, que es el primer paso de la inteligencia emocional. Por ejemplo, Hegel hace un ejemplo y nos dice, tenemos acá una persona irritada. Entonces, para poder controlar ese estado de ánimo, ¿qué se debe hacer? Nos dice, se debe poner en conocimiento cuáles son los agentes desencadenantes y cuál es el proceso que sigue para llegar a tener ese estado de ánimo, es decir, la irritabilidad. Ahora, se debe de evitar en todo momento, nuevamente, o sea, que vuelvan esos agentes desencadenantes y ese proceso, ¿no? Nos dice que se debe evitar. Lo que propone aquí Hegel es la precaución. Ahora, la clave de la autoconciencia nos dice que está en saber sintonizar con muchísima información. ¿Cuáles? Nuestras sensaciones, nuestros sentimientos, nuestra valoración, nuestras intenciones y nuestras acciones, nos dice Hegel. Ahora, toda esta información nos ayuda a comprender cómo respondemos, cómo nos comportamos, cómo nos comprometemos, cómo nos comunicamos y funciones en diversas situaciones. Ahora, cabe resaltar también que una herramienta clave de la autoconciencia es la toma de conciencia de nuestro cuerpo. Ahora, nosotros debemos ser capaces de describir nuestro cuerpo, y no solamente ello, sino también nuestra mente. Ahora, nos dice con mucho detalle, incluida la respiración, la transpiración, el desosiego, la falta de concentración, los pensamientos, las inquietudes, el contenido de esos pensamientos. Por ejemplo, en el caso del miedo o precaución, los peligros específicos que promueven estos estados de ánimo. Si una persona tiene poca autoconciencia o conocimiento de sí mismo, ignorará sus propias debilidades y carecerá de la seguridad que brinda el tener una evaluación correcta de sus propias fuerzas. Ahora,
Las personas que tienen autoconciencia pueden ser capaces de energizar a las demás, de comprometerse y confiar en quienes desarrollan una tarea con ellos. Eso es lo que manifiesta Hegel con respecto a ello. Bueno, en la página número 208 podemos encontrar este tema muy importante y amplio, en el cual nos dice la dirección inmediata del movimiento de la conciencia de sí, el reino de la ética. Bueno, con respecto a ello, ¿qué manifiesta Hegel? Nos dice que la conciencia es el conocimiento que el ser humano tiene sobre su propia existencia, de sus estados y de sus actos. La conciencia permite distinguir entre ya los famosos antónimos, entre el bien y el mal. Y esto de la mano de la conciencia moral, en el cual nos dice que es la facultad que capacita a la persona para percibir la cuantificación moral de sus acciones u omisiones. La verdad sobre los valores morales permite establecer la normatividad moral, el conjunto de principios que orientan a la persona para realizar el bien. La experiencia que debe poner de manifiesto la vinculación de la libertad con la verdad nos manifiesta. Ahora, también nos habla dentro de ello sobre la formación de la conciencia moral, en el cual nos dice que es la tarea autoeducadora, ya que realiza el sujeto humano a fin de alcanzar un buen discernimiento de la verdad sobre los valores morales. Ahora, la formación moral se nutre del ejemplo, aportando por modelos humanos valiosos y atractivos. La vida ejemplar de algunas personas puede constituir el mejor patrón de la conducta de ciertas actitudes morales para la formación moral. Por ejemplo, respeto, honradez, solidaridad, lealtad, servicio y generosidad. Ahora, cabe resaltar también que la existencia de nuestra realidad está basada en una trinidad de aspectos equivalentes y relacionados entre sí, como viene a ser la materia, que yo lo he simbolizado como un libro, el movimiento y la conciencia, que lo he simbolizado como un cerebro. Ninguno de estos tres aspectos puede existir sin los otros dos manifiesta, y toda materia se encuentra en movimiento constante y toda materia tiene su conciencia, manifiesta Hegel en este tema. Otro punto importante que incluye Hegel dentro de su presente libro es acerca de la individualidad como realidad del universal, y esto lo podemos encontrar en la página número 229. Pero ¿qué nos dice Hegel con respecto a esto? Nos manifiesta que es la posición moral, filosófica, política e ideológica, o simplemente un punto de vista social, que enfatiza la dignidad moral del individuo. También manifiesta que los individualistas promueven el ejercicio de los objetivos y los deseos propios, y en tanto la independencia y la autosuficiencia, mientras se oponen a la mayoría de las intervenciones externas sobre las opciones personales, sean esas sociales, estatales o de cualquier otro tipo de grupo de institución. Para poder comprender mejor la individualidad que propone Hegel, nos dice que, por ejemplo, nosotros tenemos aquí, ustedes pueden ver un círculo en el cual en el centro existe pues un punto rojo. Hegel nos dice que la individualidad hace del individuo su centro. Así es que ese punto rojo vendría a ser el individuo, y se estaría cumpliendo lo que manifiesta Hegel, en el cual dice que la individualidad hace del individuo su centro. Ahora, la individualidad también está asociado con intereses, estilos de vida artísticos y bohemios, donde existe una tolerancia hacia la autocreación. Ahora, la individualidad es método ampliamente utilizado por quienes, por las ciencias sociales.
Sostiene que todos los fenómenos sociales son en principio explicables y elementos individuales, es decir, por las propiedades de los individuos, como pueden ser las metas, ¿no?, creencias y sus acciones. Ahora, la individualidad niega que un colectivo sea un organismo autónomo que toma decisiones y exige que las ciencias sociales fundamenten sus teorías en la acción individual. Eso es lo que manifiesta Hegel con respecto a la individualidad. Otro punto importante también que incluye Hegel dentro de su presente libro es acerca de la razón legisladora, como ustedes lo pueden ver. Esto lo podemos encontrar en la página 246 de su libro. ¿Qué nos dice con respecto a esto Hegel? Nos dice que la razón legisladora es una facultad del ser humano de identificar conceptos, cuestionarios, hallar coherencia y contradicción entre ellos y así inducir o deducir otros conceptos distintos a los que ya se conocen. Ahora, la razón, más que descubrir certezas, nos dice que tiene la capacidad de establecer o descartar nuevos conceptos concluyentes o conclusiones en función de su coherencia con respecto de otros conceptos de partida o premisas. Para ello, Hegel hace mención de principios lógicos que rigen la razón. Dichos principios, para su cometido, la razón se vale de principios que por su naturaleza tautológica, es decir, se explican en sí mismos, el humano asume íntima y universalmente como ciertos. El primer principio que nosotros podemos ver es el principio de identidad. Ese principio evidencia que un concepto es ese mismo concepto. Por ejemplo, nos dice A es A, solamente eso nos manifiesta. Ahora, el principio de no contradicción, como nosotros podemos ver acá, este principio nos dice que evidencia que un mismo concepto no puede ser a la vez. Por ejemplo, nos dice que A no es negación de A. Eso es lo que manifiesta el autor. Ahora, el último principio, el principio tercero, nos dice el principio del tercero excluido. Nos dice que evidencia que entre el ser o no ser de un concepto no cabe situación intermedia. Vale decir que A es o no lo es. Ahora, utilizando estos principios, la razón humana es capaz de otorgar coherencia o contradicción a las proposiciones, atendiendo no tanto a su contenido, sino también a sus relaciones lógicas. Eso es lo que manifiesta Hegel en cuanto a la razón legisladora. Bien, en el capítulo número 6, Hegel hace mención del espíritu, un tema muy amplio e importante también. Esto lo podemos encontrar en la página número 259, como ustedes pueden ver. Bueno, ¿qué nos dice acerca de esto Hegel? Nos manifiesta que cuando uno oye las palabras alma y espíritu, ¿qué se le viene a la cabeza, no? ¿Qué se le viene a la mente? Nos manifiesta. Muchas personas creen que estos términos definen algo que los seres humanos llevamos dentro, algo que no muere pero puede verse. Opinan que cuando fallecemos, esa parte invisible de nosotros se separa del cuerpo y sigue viviendo en un lugar. Entonces, ¿qué viene a ser el espíritu, según Hegel? El espíritu no es un momento abstracto, nos manifiesta, sino que es un momento especulativo, es decir, un organismo vivo es la conexión de todos los momentos abstractos anteriores. Ahora, el desarrollo de los momentos del espíritu. Los momentos esenciales del desarrollo del espíritu son el espíritu subjetivo, como lo digo acá, ¿no? Y el espíritu objetivo.
Bueno, el espíritu subjetivo es el individuo libre de la naturaleza que ha vencido y superado. Las manifestaciones universales del espíritu subjetivo son, por ejemplo, el conocimiento teórico, que es el proceso por el cual la racionalidad encuentra el contenido que es propio a través de las diversas facultades, como vienen a ser la sensibilidad, la imaginación, la memoria y pensamiento. Ahora, la actividad práctica es la unidad de aquellas tendencias como el sentimiento, los impulsos y la felicidad que permiten al espíritu poseerse a sí mismo. Bueno, otro también importante manifestación del espíritu es acerca del espíritu objetivo. Bueno, acá el autor, ¿no?, Hegel, nos dice que se realiza a través de instituciones y que al objetivar al individuo, por un lado lo realizan, pero por el otro lo enajenan. Las instituciones realizan la unidad del querer del individuo con el querer universal de la razón. El espíritu objetivo se despliega en dos momentos. ¿Cómo lo manifiesta? ¿Cuáles son? El derecho y la moralidad. Nos dice que por el derecho el individuo es la persona que está esencialmente fundada en la propiedad privada. El ejercicio de tal derecho es lo único que hace al hombre persona libre, nos manifiesta. En cuanto a la moralidad, el espíritu es sujeto que desde su voluntad individual libre se propone como voluntad universal o voluntad del bien. La moralidad tiene como característica la diferencia entre la intención moral interna y la acción externa. Eso es lo que manifiesta Hegel con respecto a ello. Bueno, con respecto a la ética, lo podemos encontrar en la página 273, pero vamos a ver qué viene a ser la acción de la ética con respecto a Hegel, ¿no? Él hace mención de dos conceptos en el cual nos dice una doctrina ética y una sentencia ética, la diferencia entre estos dos. Una doctrina ética manifiesta que elabora y verifica afirmaciones o juicios determinados. Por su parte, una sentencia ética, ¿no?, es un vicio moral o declaración normativa, ¿no?, en el cual se da una afirmación que contendrá los términos tales como bueno, malo, correcto, incorrecto, obligatorio, permitido. Estos términos lo manifiestan. Ahora, todo ello referidos a una acción, una decisión o incluso contendrá las intenciones de quien activa o dice algo. Cuando se emplean sentencias éticas se están valorando moralmente a personas, situaciones o acciones. Se establecen juicios morales cuando nosotros manifestamos que, ¿no?, decimos, ese hombre es malo, como la primera imagen, o no se debe matar. En esas declaraciones aparecen los términos malo y no se debe, que implican valoraciones de tipo moral. Importante, algo muy importante, nos manifiesta que es importante señalar que la ética no es lo mismo que la moral y la conducta humana, y el conjunto de normas que determina el comportamiento a fin de que sea lo correcto. La ética no es algo coactivo, ya que no se regula tal cual, además no representa la imposición de castigos a nivel legal. Para ello, Hegel nos da, por ejemplo, algunos ejemplos bastante entendibles. Nos dice, ¿no?, si nosotros tenemos aquí un árbitro, está con su pito, rechaza, por ejemplo, lo ético sería rechazar, ¿no?, rechaza el soborno para favorecer a un equipo. Otro, un policía de tránsito se niega a recibir dinero a cambio de no multar a un infractor. Otro, por ejemplo, ve en la calle una persona que se le cae la billetera, lo ético será pues devolver a quien le pertenece. Eso es lo que manifiesta Hegel con respecto a la ética en la página 273. Prosiguiendo
con la exposición del libro Fenomenología del Espíritu de Hegel. Ahora yo les voy a hablar acerca del tema del espíritu, de las cuales se dividen dos partes que podemos encontrar en la página 339, titulado El espíritu extrañado de sí mismo y la cultura. En este punto pues nos habla acerca del puro pensamiento y la pura materia. Con respecto a eso, el autor nos dice que el puro pensamiento es simplemente más allá de lo finito, es decir, de la autoconciencia, donde solamente va a primar la esencia negativa. Ahora, también nos dicen aquí que la esencia debe considerarse que la pura materia solo es lo que resta si hacemos la observación de la vista, del tacto, del gusto y del ser, etc. Esto nos quiere decir que la materia no es solo visto, o gustado, o tactado, etc., sino lo que se ve, o sea, lo que se palpa, o lo que se gusta, o lo que se ha tocado. En conclusión, el autor nos quiere decir que la materia es la pura abstracción, que consigo a ello se da aquí la pura esencia del pensamiento, o llamado también el pensamiento puro. Eso es con respecto al puro pensamiento y la pura materia. Ahora, prosiguiendo con el siguiente tema, es el mundo de la utilidad, donde el autor Hegel nos dice que el cambio de los momentos que nos retornan del ser para otro y del ser para sí, ello quiere decir que la realidad, tal y como es objeto para la conciencia real de la pura intelección, eso viene a ser lo que es la utilidad. Ahora, con respecto al tercer punto, que es la certeza de sí. Esto es la pura intención, la pura conciencia, como el puro sí mismo o la negatividad. Del mismo modo que la fe es precisamente lo mismo que el puro pensamiento o la positividad. Ya. Ahora, prosiguiendo con el cuarto punto, que es la libertad absoluta y el terror. En acá se subdivide lo que es en tres partes, lo que es uno, la libertad absoluta. Con respecto a eso, ¿qué nos quiere decir? Que la utilidad es todavía predicado de objeto, o sea, tampoco es sujeto de ella misma. Es decir, no es todavía su realidad inmediata o única. En otras palabras, la libertad absoluta deviene objeto de sí misma y de la autoconciencia. Experimenta lo que esta libertad absoluta es. Ya. Ahora, con el segundo punto, que es el terror, pues con respecto a eso, el autor nos quiere decir que la única obra y el único acto de libertad universal es la muerte, que no tiene ningún ámbito interno ni cumplimiento. Por ello se le llama la muerte más fría o más insulsa, sin otra significación que la de cortar una cabeza de col o la de beber de un sorbo de agua. Eso es con respecto que nos dice el terror. Ahora, con el tercer punto, que viene a ser el despertar de la subjetividad, nos dice que en este tema trata sobre la oposición que viene a ser entre la voluntad universal y la voluntad singular, donde la libertad absoluta pasa de la libertad que se constituye a sí misma a otra región del espíritu autoconsciente. Ahora, el segundo punto dentro del espíritu nos trata acerca de el espíritu cierto de sí mismo y la mortalidad. Con respecto a eso nos habla tres puntos importantes. El primero, que es la concepción moral del mundo. Con respecto a eso, la postulada armonía entre el deber y la realidad, pues nos dice que trata sobre cómo se constituye una concepción moral del mundo, que consiste en la relación entre el ser para sí moral y el ser para sí natural. Esta relación tiene por fundamento tanto en la indiferencia y en la independencia de la naturaleza y la actividad moral. Ahora, con el siguiente punto, que viene a ser el legislador divino y la conciencia moral de sí imperfecta. Con respecto al primero, empecemos por definir qué es la conciencia moral, ¿no? De acuerdo al libro, de acuerdo a Hegel, nos dice que es el simple saber y querer del puro deber. Con respecto a la realidad imperfecta para su querer y su saber puro. El deber vale como la esencia en el concepto. Eso es con respecto a lo que nos quiere decir. Ahora, el tercero, que es el mundo moral como representación. Acá nos trata sobre la concepción del mundo, en la cual nos explica el puro deber y la realidad, donde la conciencia pone el deber puro en una esencia distinta de la que ella misma es decir, lo pone en parte como un representante
comentaba. Ahora, pasamos lo que es al segundo tema dentro del libro Fenomenología del Espíritu. Como siguiente punto tenemos lo que es la religión, dentro de la cual se subdivide en dos, que es la religión natural y la religión del arte. Ahora, para empezar, vamos a hablar acerca de la religión natural. Como ustedes pueden ver, tiene tres puntos importantes. La primera, que es la esencia luminosa, la planta y el animal, y el artesano, de la cual les voy a explicar acerca de la esencia luminosa. Con respecto a esto, el autor Hegel nos dice que el espíritu, como la esencia que es la autoconciencia, viene a ser toda la verdad y la realidad como sí misma. Ahora, con respecto a la planta y el animal, nos dice que el candor de la religión de las flores, que es solamente representación carente de sí mismo, pasa a la seriedad de la vida combatiente, a la culpa de la religión de los animales, la quietud y la impotencia de la individualidad intuitiva, ¿no?, que pasan a ser el ser de sí destructor. Ahora, como tercer punto, tenemos lo que es el artesano. Aquí nos dice que el espíritu se manifiesta como el artesano y su obra, por medio del cual se produce a sí mismo como objeto o en un modo de trabajar intensivo, o como las abejas que construyen sus celdillas. Ahora, con respecto al segundo punto, que viene a ser la religión del arte, pues acá nos tratan sobre tres puntos, como ustedes pueden ver: la obra de arte abstracta, la obra de arte espiritual y la deficiente. Con respecto a la obra de la abstracta, nos habla acerca de la imagen de los dioses, del himno y del culto. Con respecto a la imagen a la obra abstracta, nos dice que parte del modo inmediato y objetivo hacia la autoconciencia para sí. Y con ello viene a ser lo que es la imagen de los dioses, donde nos dice que es el primer modo en que el espíritu artístico aleja más una de su otra figura y su conciencia. Ahora, con respecto a lo que es al himno, nos dice que la obra de arte requiere de otro elemento de existencia, o sea, es decir, que el Dios requiere de otro modo de expresión, que en ello vendría a ser lo que es el lenguaje, también llamado contagio universal, por ser existencia del autoconsciente. Ahora, con respecto al culto, nos dice que este concepto del culto se halla ya en sí contenido y presente en el fluir del canto de los signos. Ahora, con respecto a la obra del arte espiritual, nos dice que del culto procede pues la autoconciencia satisfecha en su existencia y de Dios que se instala en ella como en su moral, ya que para su pura individualidad requiere lo que es del arte espiritual. Ahora, con respecto a la obra de arte viviente, pues se divide lo que es en la epopeya, la tragedia y la comedia. Con respecto a lo que nos dice a la epopeya, nos dice que el mundo es el mundo ético, o sea, la agrupación de los espíritus del pueblo que constituyen un ciclo de figuras que ahora abarcan lo que es la naturaleza como un todo y también del mundo ético. Ahora, con respecto a lo que nos dice la tragedia, nos dice que las individualidades del coro, o sea, de los héroes y de las potencias divinas, nos dice que el doble sentido de la conciencia de la individualidad y del declinar de la individualidad. Ahora, con respecto a la religión revelada, nos habla tres puntos importantes, que es uno, lo que es las premisas del concepto, el contenido simple de la religión absoluta y el desarrollo de la religión absoluta. Ahora, dentro de lo que es de la religión revelada, lo que nos habla sobre, también estoy hablando del culto, nos dice que procede de una autoconciencia satisfecha en su esencia, y también que los dioses se instalan lo que es en ella como su morada, ya que es de pura para su individualidad con respecto a lo que es a la religión absoluta.